El aire fresco de septiembre en el norte salvaje de New Hampshire traía algo más que la promesa del otoño esa mañana. Los cazadores de osos, con sus botas crujientes entre las hojas caídas, descubrieron algo mucho más inquietante que su presa prevista. En un claro no destinado a acampar, encontraron a una mujer, desaliñada, armada y claramente fuera de lugar en la remota zona de caza de osos. La molestia inicial de los cazadores al encontrar a una acampadora ilegal se transformó rápidamente en inquietud. La mujer, posteriormente identificada como Brittany Barron, estaba sentada cerca de una tienda de campaña improvisada, con un arma al alcance. Su comportamiento era extrañamente tranquilo, pero sus ojos tenían una mirada atormentada que hizo retroceder incluso a los hombres más experimentados. Cuando le ordenaron que se fuera, ella asintió mecánicamente, pero no hizo ningún movimiento para recoger sus cosas. El vasto desierto de New Hampshire se extendía a su alrededor, 600 hectáreas de bosque estatal protegido, con su denso dosel creando sombras que parecían ocultar innumerables secretos. La ubicación era deliberada, sin cámaras de vigilancia, sin excursionistas casuales, solo kilómetros de bosque aislado donde la línea entre depredador y presa se volvía inquietantemente borrosa. Cuando llegaron los oficiales locales de pesca y caza, en respuesta al informe de los cazadores, inmediatamente sintieron que algo estaba mal. La tienda de campaña de la mujer estaba ubicada lejos de las áreas designadas para acampar, oculta de los senderos principales. Más inquietante aún era su presencia armada en una zona activa de caza de osos, una combinación potencialmente letal de circunstancias que no tenía sentido lógico. El entrenamiento de los oficiales se activó mientras se acercaban. Todo en la escena se sentía mal, el comportamiento resignado de la mujer, la cuidadosa ubicación de la tienda, la presencia de herramientas que parecían excesivas para un simple viaje de campamento. Cuando finalmente la confrontaron, la respuesta de Brittany envió escalofríos incluso a los oficiales más experimentados. Estoy en muchos problemas, dijo en voz baja, con su voz apenas audible sobre el susurro del viento entre los árboles. Para entender cómo Brittany Barron terminó en esos bosques, primero debemos viajar a Las Cruces, Nuevo México, donde los caminos de dos adolescentes se cruzaron de una manera que finalmente llevaría a la tragedia. La historia de amor de Brittany y Armando Barrón comenzó como muchas otras, corazones jóvenes encontrándose en los pasillos de la escuela secundaria, soñando con un futuro juntos. Su romance floreció bajo el sol de Nuevo México, intenso y absorbente como solo el amor adolescente puede ser. El matrimonio llegó rápidamente cuando ambos tenían solo 18 años, su juventud y pasión convenciéndolos de que podían superar cualquier obstáculo juntos. En 2014, cuando la familia de Armando decidió mudarse a New Hampshire, la joven pareja, ahora con su primera hija, lo siguió. La mudanza a Jeffrey, un pintoresco pueblo de 5.500 almas, parecía un nuevo comienzo. Jeffrey, New Hampshire, con sus paisajes perfectos de postal y su comunidad unida, parecía ser el escenario ideal para su creciente familia. Se establecieron en dos casas adyacentes con la familia de Armando, un arreglo que prometía tanto independencia como apoyo. Pronto, su familia se expandió para incluir a 3 hijos, su hija mayor, ahora de 9 años, y 2 hermanos menores, el más pequeño de solo 2 años. Pero bajo la superficie de esta vida familiar aparentemente perfecta, se estaban formando grietas. Armando, incapaz de acceder al sistema bancario o mantener un empleo estable por razones no reveladas, se quedaba en casa para educar a sus hijos. Mientras tanto, Brittany se convirtió en el principal sostén de la familia, trabajando como operadora de máquinas en Teleflex, una empresa de tecnología médica. La inversión de roles creó tensiones que eventualmente se transformarían en violencia. Entra Jonathan Amerol, el tercer jugador en este trágico triángulo. A los 25 años, Jonathan representaba todo lo que Armando no era. Nacido en Rambley, Maine, pero criado en Milford, Connecticut, la vida de Jonathan era un testimonio de logros y dedicación. Como capitán de sus equipos deportivos en la escuela secundaria, mostró cualidades de liderazgo desde temprano. Su trabajo voluntario en el Boys and Girls Club de South Grand Valley le valió reconocimientos tanto de la administración de Bush como de la de Obama como voluntario juvenil del año. El éxito académico de Jonathan coincidía con sus logros deportivos. En el Instituto de Tecnología de Rochester, obtuvo su título en Ingeniería Biomédica
carrera con honores. Pero fue su pasión por la aventura al aire libre lo que realmente lo definió. A los 25 años, había escalado 66 de las 67 montañas de más de 1.200 metros en su área y 48 picos en New Hampshire. Estaba a solo una cumbre de completar las 100 montañas más altas de Nueva Inglaterra, una meta que nunca alcanzaría. Su presencia en las redes sociales mostraba a un joven plenamente comprometido con la vida, compartiendo no solo sus logros en el montañismo, sino también ofreciendo orientación a excursionistas novatos. Recientemente había comprado su propia casa, que estaba renovando él mismo. Jonathan encarnaba el sueño americano. Su puesto como ingeniero biomédico en Teleflex era solo el último paso en lo que prometía ser una carrera brillante. La cultura corporativa de Teleflex enfatizaba la colaboración y la innovación, creando un ambiente donde los caminos se cruzaban naturalmente. Las interacciones iniciales de Brittany y Jonathan fueron puramente profesionales, dos colegas trabajando en un proyecto compartido. Las instalaciones modernas de la compañía en New Hampshire albergaban varios departamentos, y sus caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia a medida que aumentaban las demandas del proyecto. Brittany, como muchas de sus colegas, no pudo evitar notar la apariencia impactante de Jonathan. Su parecido físico con un modelo le valió el apodo de Abercrombie en el lugar de trabajo, una referencia juguetona que más tarde adquiriría un significado más oscuro. Pero no eran solo sus rasgos los que llamaban la atención. La amabilidad y competencia profesional de Jonathan lo hacían destacar en el entorno corporativo. Su amistad se desarrolló gradualmente, construida sobre experiencias laborales compartidas y conversaciones casuales. Sin embargo, a medida que su conexión se fortalecía, las señales de advertencia en el matrimonio de Brittany se hicieron más evidentes. El contraste entre el carácter amable de Jonathan y su vida doméstica puso su situación en el hogar en un agudo relieve. Mientras Brittany sobresalía en el trabajo, ganándose elogios como una empleada confiable, su vida en el hogar se estaba deteriorando. El comportamiento controlador de Armando se intensificaba, aunque pocos fuera de su familia inmediata conocían el alcance de sus problemas. La fachada de unidad familiar comenzó a resquebrajarse bajo el peso del estrés financiero, el desempleo de Armando y la creciente tensión doméstica. Para septiembre de 2020, Brittany había estado luchando en silencio con su matrimonio durante más de un año. El ambiente profesional en Teleflex, con su normalidad y respeto, se convirtió en un refugio frente a su vida doméstica cada vez más volátil. Jonathan, sin saberlo, representaba todo lo que su matrimonio carecía: estabilidad, éxito y verdadera bondad. Sus interacciones en el lugar de trabajo, aunque inocentes, le brindaron a Brittany un vistazo de lo que podría ser una relación sana. En Jonathan veía a alguien que había logrado el éxito a través del trabajo duro y la dedicación, cualidades que contrastaban marcadamente con la situación de su esposo. Pero lo que comenzó como una amistad inofensiva en el trabajo pronto se convertiría en el catalizador de una serie de eventos que terminarían en tragedia. Las señales de advertencia estaban allí, sutiles pero persistentes. El comportamiento ocasionalmente retraído de Brittany en el trabajo, su cuidadoso esfuerzo por evitar hablar de su vida en el hogar y la forma en que se sobresaltaba ante movimientos repentinos, todos indicadores de problemas domésticos que, en retrospectiva, pintaban un cuadro claro de una mujer atrapada en una situación cada vez más peligrosa. Cuando el verano dio paso al otoño de 2020, estas tres vidas, la de Brittany, la de Armando y la de Jonathan, estaban en un curso de colisión que terminaría en violencia en la naturaleza salvaje de New Hampshire. La vida perfecta que Brittany había intentado mantener, equilibrando el trabajo y la familia, estaba a punto de romperse de formas que nadie podría haber predicho. El escenario estaba preparado para una tragedia que conmocionaría a la tranquila comunidad de Jeffrey y dejaría una marca indeleble en todos los que conocían a las personas involucradas. Septiembre de 2020 marcó un punto de inflexión crítico en la vida de todos los implicados. Brittany Barron, después de soportar una situación doméstica en deterioro durante más de un año, tomó la decisión que desencadenaría los trágicos eventos. Durante la segunda semana de septiembre, se acercó a Armando con lo que parecía una solicitud razonable, un divorcio que permitiría a ambos padres seguir involucrados en la vida de sus hijos. La respuesta reveló la verdadera naturaleza de su relación. En su hogar familiar, con sus hijos cerca, la reacción de Armando se tornó violenta. La agresión física dejó a Brittany inconsciente y al recuperar la conciencia, enfrentó más abusos. Este incidente, aunque severo,
representaba una escalada de patrones existentes más que un evento aislado. El contraste entre la vida doméstica de Brittany y su entorno laboral se hizo cada vez más marcado. En Teleflex, encontraba respeto e interacción humana normal, particularmente en su creciente amistad con Jonathan Amerol. Su conexión, que comenzó a través de proyectos laborales compartidos, se desarrolló mediante cuidadosos mensajes en Snapchat, creando un espacio fuera de la influencia controladora de Armando. Su relación avanzó con cautela. Un breve encuentro en un parque cerca del trabajo, donde dejaron el auto de Brittany en el estacionamiento de la empresa para evitar ser detectados, condujo a conversaciones sobre sus vidas y una muestra momentánea de afecto. Otro breve encuentro durante un descanso laboral le mostró a Brittany cómo podría ser una relación basada en el respeto mutuo. Sin embargo, estas interacciones inocentes pronto desencadenarían consecuencias devastadoras. Los eventos del 19 de septiembre de 2020 se desarrollaron con terrible precisión. Esa noche, mientras Brittany estaba en el baño, Armando accedió a su teléfono, descubriendo los mensajes entre su esposa y Jonathan. La presencia de su hija de 9 años añadió otra capa de trauma a lo que siguió. Reconociendo que la situación estaba escalando, Armando llevó a sus 3 hijos a la casa adyacente de su madre. Lo que podría haber parecido una acción protectora, en cambio, despejó el camino para lo que vendría después. Al regresar, la violencia doméstica se intensificó. La investigación documentaría más tarde la magnitud de las lesiones de Brittany por esta agresión. La tecnología se convirtió en un arma mientras Armando usaba el teléfono de Brittany para crear una narrativa falsa. La elección del bosque estatal de Annette, 600 hectáreas de naturaleza protegida sin vigilancia, demostró una selección cuidadosa del lugar. Los registros telefónicos serían posteriormente cruciales para reconstruir la secuencia de eventos. Jonathan, respondiendo a lo que creía que era un mensaje de Brittany, llegó al bosque sin ser consciente del peligro. Los eventos posteriores conmocionarían a la comunidad y plantearían serias preguntas sobre la violencia doméstica, el control y el impacto devastador de los celos. La fiscalía construiría más tarde su caso en torno a la premeditación, señalando la cuidadosa selección del lugar y la secuencia de los eventos. La defensa argumentaría sobre los estados mentales y los grados de culpabilidad. La investigación reconstruiría la cronología mediante registros telefónicos, declaraciones de testigos y pruebas forenses. Las acciones de Brittany durante estos eventos serían examinadas bajo la óptica del control coercitivo y la coacción. Expertos en violencia doméstica testificarían más tarde sobre el impacto psicológico del abuso prolongado y las dinámicas complejas que pueden llevar a las víctimas a cumplir con las demandas de sus agresores. La reconstrucción de las autoridades revelaría cómo la violencia doméstica escaló hacia un acto premeditado. Las pruebas recogidas pintaron un cuadro de acciones calculadas en lugar de un crimen pasional, desde la selección del lugar hasta el uso de la tecnología para atraer a la víctima y los intentos posteriores de ocultar pruebas. Los últimos momentos de Jonathan revelaron su carácter. Incluso en el extremo, mantuvo su dignidad. Sus últimas palabras registradas, preguntando sobre la posibilidad de sobrevivir, demostraron el trágico optimismo que había caracterizado su vida. El joven que casi había alcanzado su meta de escalar las 100 montañas más altas de Nueva Inglaterra nunca completaría esa ambición. Las secuelas vieron intentos metódicos de ocultar pruebas, con Brittany siguiendo instrucciones bajo lo que sus abogados más tarde argumentarían como una coacción extrema. La fiscalía contrarrestaría que ella tuvo oportunidades de buscar ayuda pero no las tomó. Esta dinámica compleja se convertiría en un punto central en los procedimientos legales que siguieron. La informática forense sería crucial para la investigación, documentando no solo el engaño fatal sino también capturando la progresión previa de control y aislamiento que caracterizó el matrimonio de los Barrón. Los registros de teléfonos móviles revelaron mensajes eliminados, datos de ubicación e intentos de crear coartadas falsas. La participación del hijo mayor de los Barrón como testigo de los eventos iniciales añadió otra capa de tragedia. Psicólogos infantiles se involucrarían más tarde para ayudar a los niños a procesar lo que habían experimentado. El impacto generacional de la violencia doméstica se convertiría en un enfoque significativo de la intervención de los servicios sociales. En la tranquila comunidad de Jeffrey,
Estos eventos rompieron ilusiones sobre seguridad y estabilidad. Forzaron conversaciones sobre violencia doméstica, control y las máscaras que los abusadores a menudo llevan en público. El caso se convirtió en un catalizador para el cambio en la forma en que la comunidad abordaba la prevención e intervención en casos de violencia doméstica. Diversos testigos reconstruirían más tarde la secuencia de eventos, demostrando que tan rápido puede escalar la violencia doméstica cuando el control se ve amenazado. Las pruebas recogidas demostrarían la naturaleza premeditada de algunas acciones mientras resaltaban el caos de las secuelas de otras. La investigación examinaría cómo diferentes elecciones en varios puntos podrían haber llevado a resultados distintos. Este análisis informaría más tarde la capacitación en intervención de violencia doméstica para las fuerzas del orden locales y los protocolos de acoso en el lugar de trabajo para las empresas del área. Mientras la comunidad luchaba por comprender estos eventos, el enfoque cambió hacia la prevención y el reconocimiento de señales de advertencia. El caso se convirtió en una herramienta de enseñanza para los programas de concienciación sobre la violencia doméstica, destacando cómo el comportamiento controlador puede escalar cuando las víctimas intentan dejar a sus abusadores. El legado de Jonathan viviría a través de cambios en los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo y estrategias de intervención en casos de violencia doméstica. Su trágico final provocó discusiones sobre la responsabilidad de colegas y empleadores para reconocer y responder a señales de abuso doméstico entre sus empleados. Los eventos de septiembre de 2020 cambiaron para siempre a múltiples familias y a toda una comunidad, dejando lecciones cruciales sobre la importancia de reconocer y abordar la violencia doméstica antes de que alcance un punto sin retorno. El caso conduciría a cambios significativos en cómo las comunidades manejan los casos de violencia doméstica y cómo los lugares de trabajo protegen a los empleados que enfrentan abusos. Tras los hechos, el enfoque se centró en entender cómo podría haberse prevenido una tragedia así. Las señales de advertencia, los patrones de escalada y las oportunidades perdidas para intervenir se convirtieron en temas de estudio y reflexión. En última instancia, el caso serviría como un poderoso recordatorio del devastador potencial de la violencia doméstica y la importancia crítica de la intervención temprana. El descenso de la tensión doméstica a una trágica conclusión se convirtió en un estudio de caso sobre cómo el comportamiento controlador, cuando no se controla, puede escalar hasta conclusiones impensables. También destacó la importancia de apoyar a quienes intentan dejar relaciones abusivas, reconociendo que el periodo de separación a menudo representa el mayor riesgo de violencia creciente. El trayecto hacia el norte a través de la oscuridad otoñal de New Hampshire marcó el comienzo de un intento desesperado de ocultar las pruebas de la tragedia que se había desarrollado en el bosque estatal de Annette. Brittany Barron, operando bajo una coacción extrema y trauma psicológico, siguió las instrucciones detalladas de Armando mientras viajaban los 220 kilómetros hacia la zona salvaje del norte cerca de Atkinson y Hillmanton Academy Grant. A lo largo del viaje, Armando mantuvo una vigilancia constante, siguiendo en el jeep familiar mientras mantenía una línea telefónica abierta con Brittany, un detalle que más tarde resultaría crucial para los investigadores que construían su caso. La manipulación de la tecnología para mantener el control se convertiría en un elemento significativo del argumento de la fiscalía sobre la premeditación y el comportamiento calculado. Su ruta los llevó a través de pequeños pueblos donde las cámaras de seguridad registraron silenciosamente su paso. En una tienda general, Armando compró suministros que luego se convertirían en pruebas, lonas, líquido para encendedores, materiales de limpieza y una pala. La transacción aparentemente rutinaria, capturada por la vigilancia de la tienda, ayudaría a los fiscales a establecer la cronología de los eventos. El estado psicológico de Brittany durante esas horas reflejaba las complejas respuestas al trauma que los expertos en violencia doméstica discutirían más tarde en la corte. Operando bajo lo que los psicólogos denominan cumplimiento traumático, sus acciones fueron impulsadas por una combinación de shock, miedo e instinto de supervivencia. Su testimonio revelaría más tarde cómo la violencia y las amenazas previas de Armando crearon un estado de cautiverio psicológico que iba más allá del control físico. En el campamento remoto fuera de las áreas designadas para acampar, Brittany siguió las instrucciones específicas de Armando para deshacerse de las pruebas. Su cumplimiento, que más tarde plantearía preguntas difíciles durante los procedimientos legales, demostró los poderosos efectos
efectos del control coercitivo y el miedo. Los profesionales de la salud mental testificarían sobre cómo el trauma puede impactar en la toma de decisiones y la agencia personal. Mientras tanto, en otra parte de New Hampshire, la ausencia de Jonathan ya causaba preocupación. Su madre, Justina Merrill, acostumbrada a comunicarse regularmente con su hijo, se inquietó cuando no pudo localizarlo el domingo, 20 de septiembre. Su llamada el lunes por la mañana al lugar de trabajo de Jonathan puso en marcha la investigación que finalmente desentrañaría los terribles eventos del fin de semana. El informe inicial de persona desaparecida presentado por Justina Merrill contenía detalles que inmediatamente captaron la atención de los investigadores. El historial de asistencia perfecta de Jonathan en el trabajo, sus hábitos de comunicación confiables y sus actividades planeadas de montañismo crearon un perfil que hacía que su desaparición fuera altamente sospechosa. El descubrimiento de que otra empleada, Brittany, también estaba ausente añadió otra capa de preocupación. La policía comenzó a reconstruir metódicamente las conexiones. Las entrevistas con empleados de Teleflex revelaron la relación laboral entre Jonathan y Brittany. Las imágenes de vigilancia del estacionamiento de la empresa proporcionaron información crucial sobre la cronología. Los registros de teléfonos móviles comenzaron a pintar un cuadro de movimientos y comunicaciones que contradecían las declaraciones iniciales. La primera entrevista de Armando con la policía levantó señales de alerta inmediatas. Su historia sobre dejar a Brittany al costado de la carretera cerca de Temple Mountain en las primeras horas del domingo por la mañana pareció poco plausible a los investigadores. Su afirmación de conducir a Errol y regresar, un viaje de 6 horas, parecía diseñada para establecer una coartada en lugar de explicar eventos genuinos. El descubrimiento del campamento por parte de los cazadores de osos el martes por la mañana marcó un punto de inflexión crítico. La molestia inicial de los cazadores al encontrar a una acampadora ilegal en su área de caza se transformó en preocupación cuando observaron el comportamiento inusual de Brittany y su presencia armada. Su informe a los oficiales de pesca y caza inició la secuencia de eventos que abriría el caso. Cuando las autoridades llegaron al campamento, las primeras palabras de Brittany, "Estoy en muchos problemas", señalaron el comienzo del desmoronamiento del caso. Su cooperación posterior con las fuerzas del orden reveló el alcance total de la tragedia y los elaborados intentos de ocultar pruebas. La operación de recuperación que siguió requeriría múltiples agencias y una cuidadosa documentación forense. La confesión detallada de Brittany proporcionó a los investigadores información crucial sobre la ubicación de las pruebas y los métodos de eliminación. Su relato sobre verse obligada a seguir las instrucciones de Armando ayudó a explicar el patrón complejo de pruebas que los investigadores estaban descubriendo. El trauma psicológico evidente en su declaración influiría más tarde en las discusiones sobre la culpabilidad criminal y la violencia doméstica. La investigación forense reveló un intento metódico de destruir pruebas. El análisis de patrones de quemaduras, evidencia de ADN y marcas de herramientas ayudaron a reconstruir la secuencia de eventos. Los datos de teléfonos móviles resultaron particularmente valiosos, documentando movimientos y comunicaciones que corroboraban el relato de Brittany. El examen del Subaru Impreza de Jonathan, oculto en el bosque, reveló intentos cuidadosos de limpieza pero también proporcionó pruebas forenses cruciales. Los patrones de salpicaduras de sangre, el análisis de ADN y las pruebas balísticas ayudaron a los fiscales a construir su caso. La ubicación y condición del vehículo respaldaron la naturaleza premeditada del crimen. A medida que los investigadores ensamblaban las pruebas, el comportamiento de Armando se volvía cada vez más sospechoso. Su intento de huir con su hija de 9 años condujo a una persecución policial y arresto. Los artículos encontrados en su vehículo, contenedores de aceite, una pala, concreto y tierra recién comprada, respaldaron la teoría de la fiscalía sobre la ocultación planificada. El impacto en los hijos de los Barrón emergió como una preocupación crítica para los servicios sociales. La exposición de la hija mayor a la violencia inicial, la pérdida repentina de ambos padres y el trauma de los eventos requirieron una intervención inmediata. Los psicólogos infantiles comenzaron el delicado trabajo de ayudar a los niños a procesar sus experiencias mientras los protegían de un mayor trauma. La complejidad psicológica del caso surgió a través del análisis de expertos. Las acciones de Brittany bajo coacción, su cumplimiento de las instrucciones de Armando y su eventual cooperación con las fuerzas del orden ilustraron las complicadas dinámicas de la violencia doméstica y la
respuesta al trauma. Los profesionales de salud mental testificarían más tarde sobre el impacto del abuso prolongado en la toma de decisiones y el comportamiento. El proceso de recuperación de pruebas continuó durante días, con los investigadores documentando y recolectando metódicamente elementos que serían cruciales en el juicio. Los equipos forenses trabajaron para preservar las evidencias a pesar de la exposición al clima y la fauna. Sus hallazgos ayudarían a los fiscales a establecer la naturaleza premeditada del crimen y los elaborados intentos por ocultarlo. El arresto de Armando durante su intento de huida con su hija añadió otra capa de tragedia al caso. El descubrimiento de materiales destinados a esfuerzos adicionales de ocultamiento demostró sus continuos intentos de evadir la responsabilidad. El impacto en su hija, quien presenció su arresto, añadió al trauma psicológico que los niños necesitarían procesar. La comunidad luchó por comprender los eventos que se desarrollaron en su tranquilo rincón de New Hampshire. El caso planteó preguntas difíciles sobre la violencia doméstica, las relaciones en el lugar de trabajo y los peligros ocultos que pueden acechar bajo fachadas aparentemente normales. Las organizaciones locales comenzaron a examinar sus protocolos para identificar y responder a la violencia doméstica. Los hallazgos de la investigación llevarían finalmente a cambios significativos en cómo las fuerzas del orden locales abordaban los casos de violencia doméstica. La compleja interacción de control, miedo y trauma evidente en las acciones de Brittany impulsó revisiones sobre cómo la policía evalúa las situaciones de violencia doméstica. Los programas de capacitación se actualizaron para reconocer mejor las señales de control coercitivo. La recuperación de pruebas pintó un cuadro de acciones calculadas en lugar de crímenes pasionales. Los registros de teléfonos móviles, las grabaciones de cámaras de seguridad y las pruebas físicas crearon una línea de tiempo que demostraba planificación y premeditación. La fiscalía utilizaría estas pruebas para argumentar por las máximas penas permitidas por la ley. El impacto en la familia de Jonathan se convirtió en un elemento central de la dimensión humana del caso. El dolor de sus padres se agravó por la revelación gradual de detalles sobre las últimas horas de su hijo. Su defensa influiría más tarde en cambios en los protocolos de seguridad laboral y las estrategias de intervención contra la violencia doméstica. El bienestar de los niños se convirtió en una prioridad para los servicios sociales y los profesionales de salud mental. El complejo trauma que experimentaron requirió intervenciones especializadas y apoyo continuo. Su historia destacó el impacto generacional de la violencia doméstica y la importancia de la intervención temprana en familias con problemas. A medida que el caso avanzaba hacia el enjuiciamiento, las pruebas reunidas durante estos días cruciales serían fundamentales para asegurar condenas. La documentación cuidadosa de las evidencias físicas, las declaraciones de testigos y los hallazgos forenses creó un caso contundente que finalmente conduciría a la justicia para Jonathan y revelaría la devastadora naturaleza de la violencia doméstica. Las secuelas de estos eventos continuarían influyendo en el enfoque de la comunidad hacia la violencia doméstica, la seguridad laboral y la intervención en salud mental. Las trágicas lecciones aprendidas llevarían a cambios en políticas, procedimientos y conciencia pública, asegurando que la muerte de Jonathan contribuyera a prevenir futuras tragedias. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar con múltiples acusaciones presentadas en el Tribunal Superior de New Hampshire. Brittany Barron enfrentó 3 cargos por falsificación de pruebas físicas, mientras que los cargos contra Armando Barrón fueron más extensos, incluyendo asesinato capital, asesinato en primer grado como cargo alternativo, incitación criminal al asesinato, secuestro, agresión en segundo grado y violencia doméstica. El equipo legal de Brittany negoció un acuerdo de culpabilidad que reconocía su papel mientras reconocía la coacción que enfrentó. A cambio de su cooperación con los fiscales y su testimonio contra Armando, se declararía culpable de los cargos de manipulación de pruebas. El acuerdo incluía requisitos para pagar los gastos del funeral de Jonathan y someterse a tratamiento de salud mental. Durante la audiencia de declaración, la madre de Jonathan, Justin Amerol, expresó su opinión de que el acuerdo era demasiado indulgente. Sin embargo, los fiscales explicaron que el testimonio de Brittany sería crucial para asegurar una condena contra el principal responsable. Esto destacó el complejo equilibrio entre justicia y estrategia legal pragmática. La presentación de pruebas comenzó con el análisis forense. La doctora Jenny Duval, médico forense jefe de New Hampshire, proporcionó un testimonio detallado sobre los hallazgos. El experto en balística Gil Terrier identificó el arma homicida como un revólver Taurus,
confirmando a través del análisis que 2 balas recuperadas de la escena coincidían con esta arma. Las pruebas de teléfonos móviles resultaron particularmente convincentes. Los expertos en informática forense reconstruyeron patrones de comunicación y movimientos mediante datos de torres celulares. La fiscalía utilizó esto para establecer una línea de tiempo que contradecía las declaraciones iniciales de Armando a la policía. Rachel Martínez, especialista en huellas dactilares del Laboratorio Forense Policial, testificó sobre las huellas encontradas en el vehículo de Jonathan. Si bien se identificaron las huellas de la mano izquierda de Armando en el alerón trasero, la evidencia de ADN estuvo mayormente ausente en los artículos recuperados, un detalle que figuraría en los argumentos de la fiscalía y la defensa. El testimonio más poderoso del juicio vino de Brittany. Durante varias horas, detalló la progresión de los eventos, describiendo la violencia doméstica que precedió al asesinato y el control psicológico que influyó en sus acciones. Su relato de los últimos momentos de Jonathan conmovió a muchos en la sala del tribunal hasta las lágrimas. Los expertos en bienestar infantil testificaron sobre el impacto en los hijos de los Barrón, particularmente en su hija de 9 años, quien presenció la violencia inicial. Su testimonio destacó el trauma generacional de la violencia doméstica e influyó en las consideraciones posteriores de la sentencia. Los expertos en violencia doméstica explicaron la psicología del control coercitivo y los vínculos traumáticos. Su testimonio ayudó a contextualizar las acciones de Brittany y arrojó luz sobre las complejas dinámicas de las relaciones abusivas. Esta experiencia resultó crucial para ayudar al jurado a comprender las dimensiones psicológicas del caso. Los investigadores policiales relataron el hallazgo de imágenes de vigilancia que rastrearon los movimientos de los vehículos la noche en cuestión. Su testimonio estableció una cronología clara que respaldó el caso de la fiscalía sobre la premeditación. Las pruebas de la tienda general donde se compraron los suministros corroboraron aún más esta línea de tiempo. La fiscalía construyó su caso metódicamente, demostrando cómo la violencia doméstica escaló hasta el asesinato cuando el control se vio amenazado. Enfatizaron la cuidadosa planificación de Armando y sus intentos posteriores de ocultar pruebas. La defensa intentó cuestionar los procedimientos de manejo de evidencias y puso en duda la confiabilidad de los datos de los teléfonos móviles. Armando Barrón optó por no testificar en su propia defensa, ejerciendo sus derechos de la Quinta Enmienda. Su silencio dejó al jurado considerando únicamente las pruebas y testimonios presentados por otros. Su actitud durante el juicio se mantuvo notablemente impasible. Los momentos más cargados de emoción ocurrieron durante las declaraciones de impacto. Justin Amerol, la madre de Jonathan, habló sobre el carácter y los logros de su hijo. Lo describió como brillante y compasivo, destacando su trabajo voluntario y sus metas personales. Sus palabras pintaron el retrato de una vida llena de promesas, truncada trágicamente. La declaración del padre de Jonathan se centró en la naturaleza sin sentido del crimen y su devastador impacto en su familia. Su emotivo testimonio resonó tanto con el jurado como con los espectadores. El dolor y la dignidad de los padres ante la tragedia dejaron una impresión duradera en el juicio. Tras recibir las instrucciones finales de la jueza Elizabeth Leonard, el jurado se retiró a deliberar. Consideraron 13 cargos separados contra Armando Barrón. Sus deliberaciones duraron solo 2 horas, un tiempo notablemente breve dado lo complejo del caso. El anuncio del veredicto llevó a la madre de Jonathan a las lágrimas, mientras Armando permanecía inexpresivo. El jurado lo encontró culpable de los 13 cargos, incluido el de asesinato en primer grado. El veredicto integral reflejó la solidez del caso de la fiscalía y la convicción del jurado de que este fue un acto premeditado. La declaración de sentencia de la jueza Leonard fue particularmente poderosa. Reconoció el coraje de los padres al asistir al juicio y revivir los últimos momentos de su hijo. Sus palabras dirigidas a Armando fueron directas e inequívocas, condenando tanto sus acciones como su falta de remordimiento. La sentencia reflejó la gravedad de los crímenes, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato en primer grado, además de 45 a 135 años consecutivos por los cargos restantes. También se ordenó una restitución adicional de más de 13,000 pesos a la familia de Jonathan. La sentencia anterior de Brittany, de 3 a 7 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, reconoció tanto su cooperación como la coacción que enfrentó. Su testimonio fue fundamental para asegurar
lograr justicia para Jonathan. El caso llevó a cambios significativos en cómo se manejan los casos de violencia doméstica en New Hampshire. Los protocolos de las fuerzas del orden se actualizaron para reconocer mejor las señales de control coercitivo. Las medidas de seguridad en el lugar de trabajo se mejoraron para proteger a los empleados que enfrentan violencia doméstica. El legado de Jonathan vive a través de estos cambios y a través de la defensa de su familia por la prevención de la violencia doméstica. Sus amigos honraron su memoria completando su objetivo de escalar los 100 picos de Nueva Inglaterra, llevando su espíritu a la cima que nunca alcanzó. El caso sirve como un recordatorio poderoso del devastador potencial de la violencia doméstica y la importancia de reconocer las señales de advertencia. Resalta el periodo crítico de riesgo cuando las víctimas intentan dejar relaciones abusivas y la necesidad de mejores sistemas de apoyo. Los procedimientos también demostraron la complejidad de los casos de violencia doméstica, donde las víctimas pueden ser coaccionadas a participar en crímenes. Esta comprensión ha influido en cómo se manejan ahora casos similares en el sistema de justicia de New Hampshire. El impacto en los hijos de los Barron sigue siendo una preocupación crucial. Los servicios sociales y los profesionales de salud mental continúan trabajando para ayudarlos a procesar su trauma y construir futuros resilientes. Su historia subraya la importancia de apoyar a los niños afectados por la violencia doméstica. En última instancia, este caso cambió la forma en que toda una comunidad ve la violencia doméstica. Desató conversaciones importantes sobre el control, el abuso y la responsabilidad de los testigos de reconocer y denunciar las señales de advertencia. Estas discusiones continúan influyendo en políticas y prácticas en New Hampshire y más allá. La búsqueda de justicia en este caso reveló tanto las fortalezas como las limitaciones del sistema legal para abordar la violencia doméstica. Aunque el perpetrador fue responsabilizado, la prevención de la tragedia podría haber sido posible con una intervención más temprana y un mejor reconocimiento de las señales de advertencia. El caso también destacó el papel crucial de las pruebas forenses y el testimonio de expertos para lograr justicia. La recolección y presentación metódica de pruebas, combinada con la interpretación experta, resultó decisiva para asegurar las condenas. La sentencia no marcó un final, sino el comienzo de esfuerzos continuos para prevenir tragedias similares. La historia de Jonathan continúa educando e inspirando acciones contra la violencia doméstica, asegurando que su muerte contribuya a proteger a otros de destinos similares.